Peso cae 1% tras la aprobación en el Congreso de la contrarreforma eléctrica. Auditoría del Aeropuerto Internacional de Texcoco opacó las grandes irregularidades de la administración del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin recibir a adultos mayores su pensión, otra promesa incumplida del presidente que ofreció adelantar 2 bimestres. Pemex renegocia contrato con filial de Odebrecht, dice que ahorrarán 13,000 millones de pesos, pero eso no lo salvará de la quiebra. En la información internacional, debate Estados Unidos el nuevo paquete de estímulo fiscal por 1.9 billones de dólares. Brasil se asoma al colapso sanitario en su peor momento de la pandemia, con 1,641 muertes en las últimas 24 horas. México no está lejos, tuvo 1,035 en solo un día. Aquí en Querétaro destaca a nivel nacional la educación superior. Este viernes el licenciado Luis Bernardo Nava solicita licencia para buscar la reelección en la presidencia municipal. Posiblemente Miguel Parrodi sea el alcalde interino. Inversión histórica en el municipio del Marqués por cerca de 500 millones de pesos. Hoy la conversación con el cronista Carlos Alberto Vega Pérez sobre lo que quedó pendiente la semana pasada, las mujeres de Pancho Villa, y en la entrevista en el ámbito político, Jairo Marina Alcocer, aspirante a la presidencia municipal por Fuerza por México, estará aquí en el estudio. Empezamos. En el Marqués, el Centro Municipal es una realidad, con nuevas oficinas para brindarte un mejor servicio, más cerca de las comunidades y colonias, y deuda cero por su adquisición. Hoy ya es un hecho. El Centro Municipal El Marqués es un espacio tuyo, un espacio de todos. Está más práctico, accesible para trasladarse. Nosotros ahorita tomamos solamente un camión. Me parece perfecto desde la atención hasta las instalaciones. En El Marqués, juntos cumplimos. Hechos que transforman. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 418 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza con Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Y hoy es un día de muchas noticias, la mayoría de ellas malas, lamentablemente. Cae un 1% y se espera que vaya en declive el peso con esta absurda aprobación del Congreso de la contrarreforma eléctrica. Regresamos a la época del carbón y de los combustóleos altamente contaminantes, mientras que México se encamina hacia otros rumbos. También con bombo y platillo el presidente anuncia una renegociación de petróleos mexicanos por 13,000 millones de pesos, mientras que las deudas de esta paraestatal otrora de primera clase son de más de 150,000 millones de pesos. No podrán evitar la quiebra, ni tampoco el que baje la calificación de esta empresa, que es un nido de corrupción y un barril sin fondos. En Querétaro tenemos buenas noticias. Es reconocido nacionalmente su calidad académica en la educación superior, y les adelantamos en exclusiva, es prácticamente un hecho, no me jugaría la mano por ello, pero el viernes habrá sesión extraordinaria de Cabildo. Luis Nava pedirá licencia para contender por la reelección y se maneja ya como una posibilidad entre los propios miembros del Cabildo que lo están tratando de planchar, que Miguel Parrodi será el alcalde interino por estos meses en lo que dura la campaña e inicia el nuevo periodo. Va a estar interesante. Bien, hoy es santo de Verónica, de Celerino, de Laurentino y de Blas. Muchas felicidades a nuestra buena amiga Verónica Aguirre,
a Celerino López. Siempre le hacemos alguna chunga ahí con su nombre, pero él está muy orgulloso de llamarse Celerino porque dice que hacen las cosas así, aceleradas. También a Laurentino Rodríguez y a quienes llamen por nombre Blas, así como todos aquellos que cumplan años, recordándole que eviten las fiestas, que sigan los protocolos de sanidad, que utilicen su cubrebocas, que se laven las manos continuamente, que utilicen el gel, que guarden la sana distancia. La pandemia está muy lejos de ser realmente controlada o combatida. Estamos pero de veras, muy lejos. Tenemos el caso de Brasil, que colapsa en su sistema sanitario. Tuvo, ya se lo acabo de comentar, 1,641 muertes. Y en Querétaro, como se dice coloquialmente, no cantamos mal las rancheras, tuvimos 1,035, una diferencia de 300 personas. Y aquí, según el presidente, todo va bien, todo va perfecto. Ayer llegó un lote de 800,000 y pico de vacunas de Pfizer. No tenemos en dónde guardarlas. Nadie sabe cómo van a ser distribuidas. Un terrible colapso del que estamos cerca por el pésimo manejo de la pandemia que se ha realizado en México debido a este irresponsable de Hugo López Contradicciones-Gatell, que evidentemente sigue las órdenes de este hombre que no sabe administrar ni manejar, Andrés Manuel López Obrador. Bien, vámonos rápidamente a las efemérides para regresar con la entrevista con un personaje que usted bien conoce, Jairo Marina Alcocer. Acredita una larga carrera, tengo el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo. Las efemérides y regresamos con Jairo Marina. En un día como hoy, pero de 1470, nace en Madrigal de Altas Torres, Castilla la Vieja, España, Vasco de Quiroga, sacerdote y educador de la Nueva España, donde fundó hospitales, escuelas, orfanatos y casas de cuna. Defendió vehementemente a los aborígenes de los abusos de los conquistadores. Murió en Uruapan, Michoacán, el 14 de marzo de 1565. En 1814, Mariano Matamoros, originario de la Ciudad de México, es fusilado por los realistas en Morelia, Michoacán. Matamoros, el sacerdote y caudillo de la independencia, fue considerado por el generalísimo Morelos como uno de los brazos derechos. El otro era don Hermenegildo Galeana. En 1854, don Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional mexicano, es premiado en la Ciudad de México. En 1867, el general Bazaine, comandante en jefe de las fuerzas francesas de intervención, lanza una proclama en la Ciudad de México, por medio de la cual se despide del pueblo y desea todo género de dicha y felicidad a la caballerosa nación mexicana. En 1939, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, es creado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Don Alfonso Caso es su primer director. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Gracias, muchas gracias a nuestra compañera. Pues ya está aquí con nosotros Jairo Marina Alcocer, una persona que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Jairo, muchas gracias por aceptar esta conversación, porque ya sabes que no podemos hacer nada relacionado con la promoción del voto ni con las propuestas, pero sí conocer el perfil de la gente. Y eres un perfil que se ha dado a conocer a la luz a través de, diría yo, dos áreas muy estratégicas: el Ayuntamiento de Querétaro y el Congreso. Fuiste, si mal no recuerdo, regidor por ahí del 2009 al 2012, ¿no? ¿Y diputado cuándo? Después, 2012-2015. Te la chutaste seguidita, pero fue por el Partido Verde Ecologista, Claro que sí. Y ahora me encuentro con esta sorpresa de que vas de Fuerza por México. ¿Cómo quedaron las cosas en el Verde y cómo están en Fuerza por México? Bueno, muchas gracias, Juan Álvaro. Siempre un gusto platicar contigo. Un saludo a todo tu auditorio. Buena tarde a
los que están comiendo, buen provecho. Fíjate que yo por el Partido Verde tengo un gran agradecimiento, me dio la oportunidad de incursionar en la política, tuve la oportunidad, como bien dices, de estar en el Cabildo en 2009-2012 y después en la legislatura, y siempre estaré agradecido. Tiene una ideología con la cual siempre tuve mucha compaginidad, el tema del medio ambiente, el tema de la protección del agua, el tema del cuidado animal, siempre me ha gustado, como algunas veces lo hemos platicado. Mi papá se dedicó a la agricultura, entonces yo desde niño tuve perfectamente claro que para que hubiera una planta había que tener una semilla y había que cuidarla y regarla. Como todo en la vida, yo Como creo. todo en la vida. Y hoy por hoy estamos en otra bandera política, en una ideología totalmente positiva con la cual también coincido, de Central Progresista, que es Fuerza por México, y en la cual también estoy muy agradecido con Juan Carlos, con Gerardo Islas, con Mariano Ortiz, por darme la oportunidad de ayudar en lo que se pueda, en algo que me gusta, que es, pues obviamente, el ejercicio público. Irías en pos de la joya de la corona que le llamamos nosotros los periodistas, ¿no? Pues bueno, como tú sabes, no estamos en momento de decir posiciones ni aspiraciones, pero... Estuve yo el domingo ahí en una reunión, Sí. ya le comenté aquí a nuestra audiencia que nuestra esencia es ser reporteros, o sea, Claro. toda la vida. Entonces, me dio una excelente impresión esta reunión de Fuerza por México en la que estuvo el dirigente nacional, estuvo el candidato a gobernador, esto lo estoy diciendo yo, precandidato a gobernador, estuvo por ahí Mariana, que pues tengo entendido que es la subdelegada nacional y comisionada en Secretaria Querétaro General ante de el la IEQ, una cosa así. Por ahí fue donde te vi y lo invité a que platicara con ustedes, porque será una persona que seguramente escuchará mucho de él. Ya le anticipaba yo que el próximo viernes Luis Nava, en sesión extraordinaria de Cabildo, pedirá licencia para irse a buscar la reelección. Entonces en el camino se encontrarán por ahí seguramente Jairo Marín Alcocer, Luis Bernardo Nava y otros nombres que le daré con profundidad en el programa de análisis de mañana a las 6 de la tarde. Jairo, veo que tienes un posgrado en medio ambiente y población. Vamos a ver cómo anda mi inglés. Leadership for Environment and Development. El grupo LEAD Más o menos. es un grupo de posgrado de estudio que da el Colegio de México, Sí, al cual le tengo un gran reconocimiento, pues un colegio que ha estudiado la política pública hace muchos años y de muy buen nivel, con grandes maestros. Tuve la oportunidad de conocer a Boris ahí y aprender muchas cosas de él. Esa fue una de las oportunidades que me dio la legislatura. En el camino yo he tenido la oportunidad de estudiar ingeniería eléctrica en el TEC regional aquí en Querétaro, y en la política he tenido la oportunidad de tener diferentes posgrados para conocer pues la realidad queretana, y yo creo que es en eso en lo que se basa la invitación que me hace Juan Carlos a aportarle al proyecto de Fuerza por México, al proyecto de su candidatura. Y pues no es sorpresa para nadie que donde más conozco y puedo aportar pues es en la capital, donde ya fui regidor. Ya tienes esa Sí, experiencia. y me da la oportunidad del partido, en manos de Gerardo Islas, de ser coordinador municipal, que es mi personalidad actual. Muchos de los actores que hoy están en la jugada, si me permites la expresión, pues los conozco, son grandes amigos. A Juan Carlos Martínez lo conozco desde los 14 años, hace casi 30, porque mañana cumplo 44 años. Ah, pues felicidades anticipadas, Jairo. Fuimos forcados juntos, entonces tuvimos una alianza de amistad que se crea en los forcados importante. Un saludo a todos los forcados queretanos que siempre tendrán mi respeto por el valor. Fui forcado de chavo. Ahora, pues entonces Juan Carlos estuvo por aquí, estudió en la Universidad del Valle de México, luego se fue a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y regresó aquí ya con, pues como muchos mexicanos, a jugársela, y luego regresa para generar este estado de empleo, de bienestar y de lo demás, que es otra de las características que creo que tú tienes con tu empresa. Fíjate que Juan Carlos tiene una historia de éxito que yo le admiro mucho, la conozco, sé cómo construyó su presente, en Estados Unidos, sé cómo llegó allá y todo lo que trabajó para lograrlo, por lo tanto es alguien que tiene mi confianza. Y en lo particular, yo estudié ingeniería eléctrica y desde la carrera empecé con un negocio de instalaciones eléctricas, tuve la oportunidad de ser contratista, tuve la oportunidad de conocer el día a día de un empresario,
de deber lana, si me permites la expresión, de tener gente en el seguro social, de tributar, de tener mi tema de Hacienda perfectamente claro, de conseguir créditos, de pagarlos, en Lo fin, que es una empresa lo que y es lo una empresa que tenemos en este momento, ¿no? en su tamaño. Y anduve en la calle, como lo he dicho alguna vez, y luego tuve la oportunidad también de participar en política. Por lo tanto, creo que me da un poco de bagaje en los dos sentidos, de conocer la administración y también conozco la calle, porque como tú sabes, y si no aquí lo comento, desde 2015 para acá, pues no he estado en política. Estuve participando en algunas coordinaciones dentro del Partido Verde, con el cual siempre estaré agradecido, y en el tema empresarial, pues buscando diferentes, digamos, oportunidades que he tratado de conseguir por medio de mi carrera, por medio de mi experiencia laboral y por medio de mi persona, porque hemos dado incluso pláticas de recursos humanos, pláticas de representación, en fin, eso nos ha dejado, del ambiente, yo creo que es crucial en y este esto de momento, población ¿no, y medio Jairo? ambiente con el Colegio de México, pues nos dio la oportunidad de asesorar a algunos municipios, de asesorar a algunas personas, de asesorar a algunos candidatos. Entonces, nunca participé en política hasta aproximadamente los 30 años, pero de ahí para acá, aunque de 2015 hasta hoy he estado en la iniciativa privada otra vez por mi lado, tampoco me he despegado nunca, siempre hay alguna participación, alguna actitud en lo que puedes que puedes ayudar a algún proyecto o algún municipio. Oye, pues yo creo que en este momento como ciudadanos, Jairo, y en este caso tú llevarías esta ventaja que ya has incursionado en la administración pública, yo creo que es deber de todo ciudadano participar por las condiciones en que estamos atravesando. Yo con terror ayer vi el asunto de que es aprobada, sin quitarle una coma, lo que yo llamo la contrarreforma eléctrica. Regresamos a la era del carbón y de los combustóleos, y esto va a romper todo el ecosistema, por no decir otra cosa, a nuestro país y al mundo, porque las emisiones que aquí se emitan, valga la redundancia, pues llegan a todo el mundo, Jairo. Entonces, tú harás énfasis en esta incursión política, en este tema, supongo, si es que se dan las circunstancias, pero quisiera que nos hablaras, como no podemos hablar ni de voto, ni promociones, ni posiciones, ni nada, de este problema que tenemos contra la reforma eléctrica. Yo considero que es lamentable, como te decía, mi formación profesional es de ingeniería eléctrica. Mi tesis para titularme tuvo que ver con paneles fotovoltaicos, que finalmente se refiere a utilizar la energía del sol para hacer electricidad. Y eso estamos hablando de hace cerca de 10 años. Entonces, si hace 10 años estábamos hablando de ese tema y hoy se da un paso para atrás en ese sentido, 20 pasos para atrás, o muchos más, pues es lamentable. Yo conservo chats con gente del TEC regional y quiero mencionar, si es válido, al ingeniero Polo Bárcenas, que fue un maestro para mí muy interesante y con el que sigo en contacto. Con los saludos, fue compañero mío de generación en la escuela. Es un tipazo y con él sigo mucho en contacto porque, como tú sabes, él también estuvo en política. Ni se diga. Presidente municipal de Colonia, ahora su hijo está también jugando. Con él seguimos platicando y quiero decirte de manera personal, porque como tú bien me dijiste, este es un espacio personal y de confianza. Sí, en esta parte, en esa, entre comillas, intercampañas que la verdad no le entiendo, pero vamos conociendo los perfiles de la gente, claro, ¿qué piensa? Sigo en comunicación con él y muchas situaciones que hoy vemos a nivel federal las vemos lamentables en el tema de la energía eléctrica. Por lo tanto, pues si se dan las cosas, si vamos caminando, obviamente mi participación tendrá mucho que ver en el tema del progreso, en el tema de mejorar el ambiente y no nada más de reciclar la basura, sino también de cómo nos enfrentamos hacia la construcción de la energía, cómo nos enfrentamos hacia el tema del ahorro del agua. En fin, son cosas que hoy no se pueden ver o no las podemos expresar como propuestas porque no son los tiempos, ¿sí? Pero claro que siempre mi perfil y mi interés irá enfocado en la calle, en la iniciativa privada y en lo público, en ese sentido. Pues aquí tienen ustedes un primer acercamiento con Jairo Marina Alcocer, un buen amigo desde hace muchos años, un profesionista destacado, y ahora, pues, la pregunta obligada con la que cierro este primer acercamiento, Jairo,
es Fuerza por México. Se dijo que era una aprobación de este partido porque sería uno de los satélites de Morena. Sin embargo, lo que he estado escuchando, los pronunciamientos, no van para nada en el sentido de lo que está ejerciendo el presidente López Obrador y su partido. No somos un partido satélite de nadie. Somos un partido central progresista que tiene una visión clara de cómo quiere plantear el día de mañana una propuesta. Y quiero darte un comentario personal. Agradecer a mi esposa y a mis hijas que me acompañan hoy a esta primera. Mira, esta primera no hubiera pasado, hombre. Pásale rápidamente para que las conozcan. Yo creo que la familia es algo importante. Que las presentes muy rápidamente. Me dice producción que nos queda un minuto, pero siempre es un gusto. Me da un gusto ver a la gente con su familia. El político, uno de los costos más altos que tiene que pagar es justamente la familia. Claro. Entonces, verte con tu familia, mucho gusto. Mucho gusto. Pues, preséntanoslas y dinos ya tu última idea que nos ibas a dar, por mi favor. Esposa Jacqueline, mi hija Jacqueline, mi hija Fernanda, que se pasen un poquito para acá, niñas. Un saludo también a mi hija Mariana. Te lo comenté porque así llegué a tu casa y le comenté a mi esposa primero que nadie. Hay una propuesta de un amigo para cambiar una trayectoria que traíamos en el sentido político, pero que concuerda con lo que pensamos, concuerda con el plan de vida que tenemos y concuerda con lo que queremos para nuestras hijas más adelante, y así es como me paro en Fuerza por México. Pues muchas gracias por haber aceptado esta conversación, felicidades por tu hermosa familia. Muchas gracias. Las vas a hacer con Luis Nava y con otros más que ya adelanté aquí. Grandes el viernes. Me imagino que sí. Yo creo que la civilidad es una de las cosas que debe prevalecer. Jairo, muchas gracias. Mucho gusto en conocerlas. Estos son unos micrófonos abiertos absolutamente para todos. Ya les hablaré de una serie de cambios que vamos a hacer en la programación para poder cubrir toda esta campaña, dar la cobertura al 100%. Muchas gracias, Jairo. Muchísimas gracias. Vamos a la información nacional e internacional y regresamos porque al ratito les vamos a hablar de don Doroteo Arango y toda esta información que tenemos preparada para ustedes. Vamos con la información nacional e internacional. Muchas gracias. En la información internacional, el debate sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos llega al Senado. Las negociaciones sobre la propuesta del estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares para frenar la crisis desatada por la pandemia se trasladan al Senado de Estados Unidos, donde se espera comience este miércoles el agitado debate para su aprobación. Tendremos los votos que necesitamos para aprobar la legislación, dijo este martes el líder de la mayoría demócrata en el Senado, al anunciar que el debate arrancaría este miércoles. En otra información, Brasil se asoma al colapso sanitario en su peor momento de la pandemia. Brasil se asoma al colapso de su sistema público de salud, con más de la mitad de los estados del país al límite de su capacidad, mientras crece la presión para que el presidente Bolsonaro tome medidas drásticas para contener la explosión de contagios. El ministro de Salud reportó este martes un nuevo récord diario de fallecidos asociados al COVID-19, con 1.641 muertes en las últimas 24 horas. El país vive su peor momento de la pandemia desde que el 26 de febrero del 2020 registrara el primer contagio, coincidiendo además con la irrupción de la variante amazónica, más transmitible según estudios preliminares. Desde noviembre, la curva de casos y fallecidos crece de forma preocupante, pero ha adquirido tintes dramáticos en los últimos 40 días, periodo durante el cual la media diaria de muertos no ha bajado del millar. Brasil es, junto a Estados Unidos y la India, uno de los países más afectados por el coronavirus, al contabilizar más de 257,000 decesos y 10.6 millones de casos según datos oficiales. En otra información, el Frente Amplio uruguayo acusa al gobierno de soberbio, vanidoso y ortodoxo. El Frente Amplio acusó este miércoles al gobierno de Uruguay, encabezado por Luis Lacalle Pou, de ser soberbio, estar atrapado en su vanidad y tener ortodoxia ideológica.
Así lo sostuvo Javier Miranda, el presidente de la fuerza política que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y ahora está en la oposición, durante una rueda de prensa en la que evaluó el primer año de gestión de la denominada coalición multicolor integrada por 5 partidos políticos. ¿Qué tal, amigos de Querétaro Network TV? Les saluda Javier García Santana y Rafael Piña. Y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles a las 9 de la noche La Polaca, un programa donde queremos que todos los actores de este escenario político de las elecciones 2021 vengan a estar con nosotros y nos platiquen acerca de todos los proyectos, ¿o no, Rafael? Que se la pasen bien. Claro, de una manera distinta, abordar la política de otra forma, llevárselas a todos ustedes y que conozcan a cada uno de estos candidatos. La política y los políticos aquí presentes en La Polaca. Así es, todos los miércoles, 21 horas. Tiempo de verano en Centro de México. De costa a costa. Y de frontera a frontera. Rafael Piña Rodríguez. Y Javier García Santana. Y el indio Pancho Porfirio. Sí. No se lo pierdan. La Polaca también con el indio Pancho Porfirio. Y estos dos panzones. En la información nacional, peso cae un 1% tras aprobación del Congreso a la reforma eléctrica. El peso se coloca esta mañana como una de las monedas que más se deprecia después de que fue aprobada en el Congreso la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que busca fortalecer la presencia en el mercado de la empresa estatal CFE. La moneda local cotiza en 20.8176 por dólar, con una pérdida de 1.08% frente al precio de referencia del martes. La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y que ha inyectado nerviosismo en los mercados fue aprobada esta madrugada en el Senado. Días atrás fue avalada por la Cámara de Diputados. Añadieron que en una mayor percepción de riesgo sobre México podría poner presión sobre el tipo de cambio en el corto plazo y no se descarta la posibilidad de que opere en niveles cercanos a las 21 unidades por divisa estadounidense. En otra información, la auditoría sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México opacó las irregularidades del primer año de López Obrador. La controversia por el sobrecosto de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que arrojó una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, acaparó la atención de la entrega del informe de la Cuenta Pública 2019, pero opacó otros hallazgos entre el ente de fiscalización. De acuerdo con 9 auditorías de cumplimiento forense en el que hace un análisis pormenorizado y crítico de los procesos para la detección o investigación de un presunto ilícito, hay irregularidades por 3.321 millones de pesos de 6 dependencias federales pendientes de solventar, lo que equivale a 3 veces el presupuesto para las universidades del bienestar Benito Juárez. El informe dado a conocer el pasado 20 de febrero presentó observaciones por 100.914 millones de pesos, de las cuales 98.974 están pendientes de aclarar. No obstante, la discusión se centró en la discrepancia entre el gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación sobre la auditoría de desempeño realizada sobre la cancelación del aeropuerto. Al principio, el ente auditor señaló que la cancelación costaría 331.991 millones de pesos, cuando las estimaciones del gobierno federal eran de 110.807 millones de pesos. El informe derivó en acusaciones del presidente López Obrador hacia la Federación al asegurar que estaban mal sus datos, lo que hizo que la Federación aceptara que esa auditoría tenía inconsistencias. La respuesta del mandatario ante el reconocimiento fue acusar a la Auditoría Superior de la Federación de intentar dañar a su gobierno y pidió una investigación.
Por otra parte, Pemex renegocia contrato con filial de Odebrecht, se ahorrarán 13.749 millones de pesos. Petróleos Mexicanos renegoció el contrato de abasto de gas etano con una de las plantas de la empresa brasileña Odebrecht, logrando un ahorro de 13.749 millones de pesos para el gobierno, así lo anunció Octavio Romero Oropesa. Braskem accedió a negociar con Pemex las nuevas condiciones para el suministro de etano a la planta de etileno 21. El anterior contrato fue señalado por el presidente López Obrador como leonino por ser desventajoso para la petrolera mexicana. Además, el mandatario cuestionó el contexto en el que se dio esa firma ante los supuestos actos de corrupción de Odebrecht y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En el acuerdo firmado en 2010, Pemex estaba obligado a entregar 66,000 barriles diarios de gas etano durante 20 años. Ahora el suministro obligatorio será de 30,000 barriles diarios por 3 años. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Muchas gracias, Gabriel González. Pues ya escuchó usted esta reforma o contrarreforma eléctrica, diría yo, como lo acabamos de mencionar hace unos minutos en la conversación con un experto en asuntos ambientales, Jairo Marín Alcocer, que fue diputado local y fue también regidor del ayuntamiento por el Partido Verde Ecologista. Conoce de la materia, estaba viendo aquí su currículum, que tiene un diplomado por el Colegio de México en Medio Ambiente, y pues sí, regresamos 50 años. Yo me pregunto, no sé si se fijó en la imagen que le transmitimos hace unos minutos, hace unos segundos, esa expresión del presidente, ¿a dónde nos quiere llevar con estas iniciativas que tendrán problemas? Presume en la mañanera de que pues se ahorrarán 13.749 millones de pesos con el asunto relacionado a la filial de Odebrecht, pero no menciona que hay una deuda de 150,000 millones de pesos por parte de Pemex, que sus 6 refinerías están trabajando al 35% y que una de sus obras faraónicas, Dos Bocas, está inundada constantemente y seguramente no operará. ¿Por qué no nos dice eso? ¿Por qué con la reforma de inmediato los mercados internacionales se pusieron nerviosos y cayó ya a 1.08 la cotización con respecto al dólar y rápidamente puede llegar a las 21 unidades? También me preocupa mucho Brasil, lo acaba de escuchar usted, nos lo dijo nuestra compañera Gabriel González, se encuentra en el colapso sanitario, registraron 1.641 muertes en 24 horas, y aquí en México registramos 1.035 y hay días en que se supera por ese pésimo manejo de la pandemia. Aprovecho para darle la información sobre cómo andamos en las cifras, estas cifras que son frías, que no nos revelan el dolor humano y la condición que estamos viviendo. En Querétaro llegamos ya a 55.287 casos de infección con 3.759 muertes. En México son 2.097.194 y según la cifra oficial, que está muy por abajo de la realidad, yo le insisto, son 187.187. Fíjese, 187. Hoy, qué curioso, ¿verdad? Pero son cerca de 400,000 los mexicanos que tenemos que lamentar que hayan muerto, y en el mundo, donde se sigue peleando, 114.795.908 casos con 2.550.334 defunciones. Situación crítica, situación delicada, de ahí que le insistamos que se cuide mucho. Las vacunas que llegaron ayer, hoy tratamos de obtener una mayor información, pues en dónde se van a refrigerar. Son 850 y tantas mil, llegaron a los aeropuertos de Nuevo León, de
Guadalajara y de Querétaro. No se sabe cómo se van a distribuir, no se sabe dónde están. Esta desorganización que tiene desde la cabeza el presidente a su irresponsable López-Gatell hace que los estados no puedan coordinarse adecuadamente. ¿Y sabe qué va a pasar? Que mañana o pasado le van a echar la culpa a los estados de que esas vacunas se echen a perder. Porque su manejo, como es esta vacuna de AstraZeneca que necesita muy bajas temperaturas, que además son 2 dosis, van a terminar el gobierno federal, como siempre, echándole la culpa a los demás y va a ir contra los estados. La redacción está trabajando en 2 cosas, en esta situación para saber pues si nos van a dejar aquí algunas vacunitas, a quienes se les van a aplicar, y por el otro lado, ante ya la inminente situación en lo político de la solicitud de licencia de Luis Nava, redacción trabaja en un compendio de qué hizo y qué le falta por hacer. Vamos a ver si podemos tener pronto aquí a Luis Nava, pues para que nos haga un balance, no que hable de la política, porque sí nos tienen en cuanto al INE y el IEQ con la restricción de que no se puede hablar de la petición del voto, ni de la promoción, ni de sus propuestas de campaña, pero sí podemos hacer un balance, ojalá y lo logremos. Estamos trabajando en esas cosas, y si no, de todos modos, con nuestro propio análisis, con nuestra propia metodología, vamos a buscar qué fue lo que hizo Nava, pues que le da la fuerza para pensar que le puede recibir nuevamente la confianza de la ciudadanía para que permanezca otros 3 años en la silla del centro cívico. Vámonos a los deportes y regresamos vamos a ver a las mujeres de Pancho Villa, famosa aquella frase de Pancho Villa con sus 2 mujeres a la orilla para que no se vayan a enojar. Deportes, regresamos con el cronista y con la información local. Gracias, muchas gracias, amigas, amigos, deportivísimo día. Y otra vez hay mucho fútbol. Ya comenzaron partidos en Europa, Copa del Rey, Liga Española, Liga Italiana, Premier, etcétera. Y aquí en México no es la excepción. Hoy, los Gallos Blancos, en punto de las 7 de la noche, van a recibir a las Chivas del Guadalajara. Partido muy importante para ambos. La victoria es, para Gallos yo diría que no es opcional para mantener sus aspiraciones de calificar a la liguilla. Chivas, pues también necesita sacar un buen resultado. Y para Gallos, además, en tema de cocientes, un partido de 6 puntos que le puede ayudar a, pues si no, definitivamente separarse del tema de las multas, pues por lo menos alejarse lo suficiente para no pagar multa, por lo menos del antepenúltimo lugar, que son 50 millones de pesos. Vamos a ver, porque también hoy, a la misma hora, 7 de la noche, Juárez va a recibir a los Rayados de Monterrey. A las 9, Cruz Azul, sin su portero estrella, titular, sin Jesús Corona, este portero ícono del escuadro cementero, no estará hoy defendiendo su valla. Su lugar será ocupado por Sebastián Jurado, que ha tenido muy poca actividad desde que salió de Veracruz. Esto es una decisión del ahora llamado el amo de las rotaciones, su técnico Juan Reynoso. Vamos a ver qué tal le va a Sebastián Jurado. Partido 9 de la noche, Cruz Azul Mazatlán, y a las 9:06 Xolos de Tijuana va a recibir a las Águilas del América. Ayer arrancó esta jornada 9 y el Atlas, en una buena exhibición, vence al Atlético San Luis 3-1 y se le acerca en el cociente para el pago de la multa de 120 millones de pesos al que quede en último lugar, ¿no? Se acerca, tiene que hacer mucha chamba todavía el Atlas. San Luis tiene algunos partidos de 6 puntos, insisto, nada más en la tabla porcentual, o sea, complicado, pero el Atlas haciendo la chamba. Tigres, que después de que regresó del Mundial de Clubes, pues da una de cal y otra arena, cae en su casa ante Toluca 1-0 con gol de Canelo, que llega a 8 anotaciones. Y lo mismo a la Fiera, el equipo campeón, el León, no levanta.
y con gol de último minuto pierde en su casa ante los Camoteros del Puebla 2-1. Complicado para León, que no está ni en zona de liguilla. Y una noticia triste para los aficionados al fútbol de antaño, aficionados americanistas. Hoy murió Jorge El Coco Gómez, jugador azul crema de 74 años, pierde la vida. Y él fue, pues, un ídolo, un ícono de allá en los años 60 con el equipo azul crema. De hecho, él es partícipe del primer campeonato que logra el América en la era profesional, en un partido contra los Pumas, donde gana el América 2-1. El primer gol lo hace el Chalo Fragoso, y el segundo, que pasó a la historia porque fue un gol olímpico de Jorge El Coco Gómez y que le dio el título al América. Descanse en paz, de ícono americanista e ícono del fútbol mexicano. También hoy fue presentado el Aston Martin, el AMR21, el nuevo automóvil de esta escudería británica que regresa a las pistas de la Fórmula 1 desde 1960, que no lo hacía, que no estaba compitiendo. El evento fue galardonado por el ganador del Supertazón, el quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, quien ha dicho que tiene todo el apoyo hacia el equipo de Aston Martin. Siguen las presentaciones de los equipos, que faltan muy pocos, todo de cara al inicio de la temporada que será a fin de mes en Bahrein. Amigas, amigos, se acaba el básquetbol. Quedan 2 partidos entre hoy y mañana, la primera vuelta. El domingo, recordar que es el Juego de Estrellas, pero bueno, se está poniendo candente también. Y el Jazz de Utah, pues no puedo decir que barriendo, pero con el mejor récord de toda la NBA. En fin, esto es todo lo que tenemos al momento en la información deportiva. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, muchas gracias, Rodolfo Ramírez, el licenciado, por este compendio de información deportiva. Me informo que ya tenemos en la conexión a nuestro buen amigo Carlos Alberto Vega Pérez, cronista honorario de la ciudad de Querétaro, para algo que nos han estado insistiendo mucho. Se quedaron muy picados con eso de que Pancho Villa tuvo cuando menos 26 matrimonios. Lo pudieron haber acusado de poligamia. Pero, bueno, pues a ver, adelante, mi estimado Carlos Alberto. Bueno, yo creo que lo empezamos desde el principio para los que no escucharon el programa la semana pasada. No se y escucha, vámonos rapidito. Producción. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya se escucha? Bueno. A ver, ¿ahora sí me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente bien. Adelante, por favor. Adelante. Vámonos, Recio. Bueno, adelante. José Doroteo Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, fue un personaje histórico de México, ni más ni menos que uno de los jefes de la Revolución Mexicana en contra del presidente Victoriano Huerta, quizá rivalizando un poco con Emiliano Zapata, el líder del sur. Los revolucionarios llevaban consigo a sus esposas, concubinas y familias, formando grandes grupos de mujeres con sus hijos que llevaban amor y cuidados a sus hombres allá donde estuvieran. Pancho Villa no era inmune al amor. Tuvo varias esposas e innumerables amantes. Casi se diría que una en cada pueblo, si no es que 2. Pero el hecho curioso es que con muchas de ellas se casó por la iglesia. Polígamo, efectivamente, y también sacrílego. Pero para Francisco era una manera de cuidar a sus mujeres y los hijos que tuvo con ellas. No es que no creyera en él. A todos los registró entonces. O sea, al casarse, entonces llevaban su apellido. Arango. Así es, efectivamente. A todos los reconoció. No, muchos de ellos llevaban el Arango apellido. ¿O Villa? Villa, efectivamente. La mayoría tuvo el apellido de Villa. Uh-huh. Bien, adelante, Carlos. Sí, no es que no creyera en el matrimonio. Más bien, no creía en el divorcio. Les decía a sus hombres que siguieran su ejemplo y nunca violentaran a las mujeres, que se casaran con ellas por el rito religioso que cada uno deseara, y con esto
dejaban la honra de la dama intacta. Además de que con este acto solo quedaba constancia local del matrimonio asentado, así que en cada pueblo podían hacerse uno sin que en la población más cercana se supiera que había ya otra esposa. Hay que tener en cuenta que el Pancho Villa de aquel momento, si bien no era un hombre guapo y apuesto, sí era el centro de atención de las pasiones más románticas de las mujeres. Era un revolucionario, una figura poderosa y popular. Las mujeres morían por acostarse con él. Quedar embarazadas del ilustre forajido bigotón era un honor. Así que Pancho Villa se dedicó con perseverancia a la noble tarea de amar. Y a cuantas más, mejor. El número de mujeres que fueron parte de la vida de Pancho Villa es tergiversado e imposible de averiguar. Probablemente ni él mismo sería capaz de respondernos cuántas y cuáles si lo despertáramos ahora de su descanso eterno. Tomando en cuenta que murió a los 45 años, su vida amorosa es toda una proeza. No hay que olvidar que Francisco Villa estaba llevando a cabo una revolución al mando de 40,000 hombres, mientras amaba excesivamente. Se han documentado hasta 23 esposas del jefe de la División del Norte. Se considera que doña Luz Corral fue el gran amor de su vida, una mujer muy generosa, al grado de hacerse cargo de 3 hijos del revolucionario a los que llevó a La Habana para salvarlos cuando Obregón declaró a Villa fuera de la ley. En vida reconoció a 26 hijos, aunque como es de esperarse, puede que el número sea mucho mayor. También le gustaba pedir a sus amigos bautizar a sus hijos para poder llamarlos compadre, como es el caso del general Felipe Ángeles. En 1946, el Congreso mexicano reconoció a Soledad Sáenz Holguín como legítima esposa de Pancho Villa, con quien contrajo matrimonio en 1919. Pero Luz Corral, Manuela Casas y Austerberta Rentería también fueron sus esposas legales. Un listado de sus mujeres más reconocidas con nombres y apellidos y datos complementarios es el siguiente. Paula Alamillo. Se casaron en Torreón y tuvieron una hija llamada Evangelina. María Barraza. Se casaron en Parral y tuvieron un hijo llamado Miguel, que fue adoptado por otra de sus esposas, la señora Soledad Sáenz, por lo que se llamó Miguel Villa Sáenz. María Isabel Campa se casaron en Durango y tuvieron una hija llamada Ramoncita. Esther Cardona también se casó con ella en Torreón y tuvieron 2 hijos gemelos que fallecieron poco tiempo después de nacer. Francisca Carrillo de Matamoros se casaron en Coahuila y tuvieron un hijo. Manuela Casas se casó con ella en Parral, Chihuahua y tuvo un hijo. Luz Corral Fierro es la única que se casó con Villa por la iglesia y por el civil en San Andrés, hoy Riva Palacio, Chihuahua, el 24 de octubre de 1911. Tuvieron un hijo que murió antes de cumplir los 2 años. Petra Espinosa se casó con ella en Santa Bárbara, Chihuahua, y tuvieron una hija que se llamó Micaela. Guadalupe Cos se casó con Villa en el Rancho Santiago y tuvieron un hijo llamado Octavio. María Hernández se casó en Parral en 1920 y tuvieron un hijo. Librada Peña contrajo matrimonio en Santa Bárbara, Chihuahua también, y tuvieron una hija a la cual llamaron Celia. Austerberta Rentería se casó en Parral en 1921 y tuvieron 2 hijos, Francisco e Hipólito. María Reyes contrajo matrimonio con el general en Rosario, Durango, y tuvieron un hijo llamado Samuel. Soledad Sáenz se casaron en Valle de Allende, Chihuahua, el día 1 de mayo de 1919 y tuvieron 2 hijos. Juana Torres contrajo matrimonio con Villa en Torreón y tuvieron una hija llamada Juana María. Cristina Vázquez se casó con él en Santa Bárbara, Chihuahua, y tuvieron un hijo. Asunción Villescusa, hermosa dama de Durango, donde se casó y tuvieron un hijo. Guadalupe Valderrama, con quien tuvo un hijo. María Arreola también tuvo una hija con ella. Margarita Núñez también tuvo un hijo. María Isaac, que se casó en Rosario, Durango, pero no tuvo hijos. De Guadalupe Peral y María Leocadia, no se sabe si tuvieron hijos, pero también estuvo casado con ellas. El impulsivo Francisco Villa, en cuestión de amores, tenía 2 caras. Por un lado, una ética relajada en la que se podía casar con cuantas mujeres quisiera para demostrar su amor. Y por otro lado, una ética rígida en la que cualquiera que se sobrepasara con una mujer o la violara
estaba sentenciado a muerte. De esa fama nació el dicho tan mexicano: estás como Pancho Villa con tus 2 mujeres a la orilla. Aunque hay varias versiones de su origen. Otra de las versiones del origen de este dicho es que se afirma que un tiempo el general Villa tenía una escolta personal de 2 mujeres y ambas iban siempre formadas a su costado. Por eso decían, como Pancho Villa con sus 2 mujeres a la orilla. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Muy documentada tu investigación sobre este centauro del norte. Fíjate que antes de la pandemia tuve la oportunidad de ir a Durango. Ahí está su museo. Es impresionante, en una casa hermosísima. Discutida podrá ser su personalidad. Es una leyenda, sin duda que fue un factor importante en el movimiento armado de México, y pues para eso están ustedes los cronistas, para documentar. Y incluso fíjate que yo conocía a una de las hijas de Pancho Villa, pero aquí en San Juan del Río, y me platicaba justamente parte de estas historias que tú ya documentas de manera muy específica. Así es que también hay por aquí en Querétaro, específicamente en San Juan del Río, hijos de este centauro del hombre leyenda. Podrá usted estar o no de acuerdo con él, porque bueno, pues siempre ha sido una figura muy, muy discutida. Incluso esa llegada allá a la presidencia, al Palacio Nacional, con esa anécdota. Mi estimado Carlos Alberto, seguimos platicando contigo y con todos los cronistas de la ciudad de Querétaro. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti y nos escuchamos luego. Gracias. Con permiso, hasta luego, que estés muy bien. Bueno, fíjese que hoy al mediodía llegó aquí a la redacción de Express Metropolitano, a los estudios de Querétaro Network TV, un grupo de adultos mayores, pues quejándose amargamente de que no les ha llegado su pensión. Obviamente pidieron que se omitieran los nombres, refirieron que pues desde el año pasado el presidente de la República dijo que les aumentaría su pensión a 3,000 pesos bimestrales. La dejaron en 2,700 de acuerdo a lo que les llegó y retrasado, dijeron, en el primer bimestre, y que les adelantarían 2 bimestres más, presuntamente para que no se cruce con una promoción del voto electoral, que en realidad ese es el objetivo que tiene. Pero en el sentido estricto, estas personas, la verdad a mí me dolió el corazón de verlos. Son gente que vive al día. Muchos de ellos, pues, obviamente adultos mayores, uno de ellos de 83 años, imagínense nada más, que venía acompañado por otros 2, bueno, pues decir, adultos mayores, viejitos, como les decimos todos. Yo me encuentro en la tercera edad, aunque yo me sienta de 40, ya les dije, pero realmente es conmovedor esta situación. Señor, le pedimos que a través de su medio le recuerde a la Sedesol que no sean tan burócratas, que nos entreguen las pensiones. Un retraso de gente que vive al día. Es lamentable que, si es porque ya no hay dinero en la tesorería, que lo diga. Si es por situaciones administrativas, que se aceleren. Pero no se vale la pena que con estos hombres que han entregado su vida a México se juegue con sus sentimientos y con sus esperanzas económicas. En otro orden de ideas, ya les platicaba yo, y esto me da mucho gusto darlo a conocer. Querétaro ya es todo un clúster, es una potencia en el ámbito de la educación. Yo he tenido la oportunidad de estar allá en el sureste de los Estados Unidos, en donde, pues, ni más ni menos que tiene a Harvard. Tengo entendido que son 115 las instituciones de primer nivel. Ahí está muy cerca el Instituto Tecnológico de Massachusetts, reconocido como uno de los mejores en la ciencia del mundo. Bueno, pues Querétaro es ya toda una potencia en el ámbito educativo. Tenemos 103 universidades. Además se ha cuidado, no creo, a lo mejor por ahí se les pasa alguna, ¿no? Pero se ha cuidado mucho la calidad académica, y hoy el nuevo secretario de Educación Pública dio a conocer que Querétaro se ha posicionado como referente nacional en materia de educación superior y cuenta con una sólida oferta
en ese nivel con 103 universidades de calidad, 82 privadas y 21 públicas, muchas de ellas muy acreditadas. Tenemos el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Universidad del Valle de México, en fin, muchas y de mucho nivel. El Estado registró un crecimiento anual superior al 7%, de modo que se atienda a una matrícula de 95,818 estudiantes. De acuerdo con el secretario de Educación en la entidad, José Carlos Arredondo Velázquez, 55.1% de la matrícula estuvo en universidades públicas y 44.9% lo hacen en instituciones privadas. El funcionario resaltó el compromiso que tiene el gobernador Francisco Domínguez Servién con la educación superior y con la educación en general, por lo que desde el inicio de su administración le apostó fuertemente a este sector. Es uno de los que el mandatario estatal habla de las 3 hélices. Una de ellas es justamente la educación, la otra es el propio gobierno como mediador, impulsor